¿Alguna vez tu propia familia te hizo sentir que tu existencia era un error? ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Hola, la historia explora heridas emocionales, humillación pública y relaciones familiares complexas. Un comentario repetido durante años marca profundamente a la protagonista. El relato se centra en identidad, autoestima y confrontación. Gracias. Esta narración es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, nombres, lugares o hechos reales es pura coincidencia. Mi papá siempre decía que mamá lo había atrapado quedándose embarazada. Cuando lo repitió en una fiesta, dije, déjenme hacer un brindis. Ese chiste lo escuché toda mi vida. En cada cumpleaños, en cada fiesta, en cada reunión familiar, mi papá encontraba la forma de recordarle a todos que yo era un error. La primera vez que recuerdo haberlo oído, tenía 5 años en la cena de Acción de Gracias. Estaba sentada en mi silla con las piernas colgando porque aún no llegaba al suelo, y mi papá se rió mientras decía que si no fuera por mí, él y mamá ni siquiera estarían juntos. Los adultos se rieron. Yo no entendí bien, pero sentí algo apretarse en el pecho. Esa noche, cuando me metí a la cama, le pregunté a mi mamá si era verdad. Ella me arropó y me dijo que no hiciera caso, que papá solo bromeaba. Así que aprendí a no hacer caso. Aprendí a sonreír. Aprendí a tragarme ese nudo cada vez que la gente reía con ese chiste que tenía mi nombre adentro. Pero la noche de los 15 años de mi prima Renata, cuando papá levantó la copa delante de 50 personas y volvió a decir lo mismo, algo dentro de mí se rompió de una manera diferente. No lloré. No me paralicé. Levanté mi propia copa, me puse de pie y dije con voz tranquila, déjenme hacer un brindis también. El salón quedó en silencio. Mi papá me miró con esa sonrisa condescendiente que usaba cuando creía que yo iba a doblarme. Pero esa noche no me doblé. Lo que pasó después cambió todo lo que mi familia creía que éramos. La cara de mi papá tardó 2 segundos exactos en cambiar. Primero fue sorpresa. Después una especie de nerviosismo que intentó disfrazar con otra sonrisa. Lucía, no es el momento, dijo en voz baja. Ese tono que usaba cuando quería que yo desapareciera sin hacer escena. Pero yo ya estaba de pie con la copa en la mano y 50 pares de ojos mirándome. Mi tía Graciela, la hermana de mi mamá, dejó de masticar. Mi abuela paterna se acomodó en su silla. Los primos adolescentes se quedaron con los teléfonos quietos. Papá tiene razón en que fue un accidente, dije. Y hubo un momento en que algunas personas asintieron como si supieran lo que venía. Pero lo que nunca dijo en ninguna de esas fiestas, en ninguno de esos brindis, es lo que ese accidente significó para él. Hice una pausa. No porque quisiera efecto dramático, sino porque necesitaba que las palabras me salieran bien, sin temblor. Significó que tuvo que quedarse. Y nunca me lo perdonó. Silencio total. Mi mamá tenía los ojos cerrados. Mi papá dejó de sonreír. Y yo tomé un sorbo de mi copa, la puse sobre la mesa y me senté. No grité, no lloré, no busqué aplausos. Solo dije la verdad en voz alta por primera vez en 27 años. Lo que no sabía en ese momento era que esas palabras iban a abrir una grieta que llevaría meses en ensancharse y que al final se tragaría todo lo que mi familia había construido sobre mentiras y silencios. Soy Lucía, tengo 27 años. Y toda mi vida fui la hija que no debía haber nacido, al menos según la versión que mi papá contaba en las reuniones. Me llamo Lucía Vargas. Trabajo en una escuela primaria como maestra de primer grado. Vivo sola en un departamento pequeño desde hace 3 años. Y hasta esa noche, en la fiesta de Renata, creía que el problema era mío, que era demasiado sensible, que no sabía aceptar un chiste, que debía agradecer tener una familia que al menos estaba junta. Pero había algo que yo sabía. Algo que llevaba guardado desde hacía 8 meses. Algo que nadie más en esa sala conocía todavía. Y eso iba a cambiar todo. Las mentiras de mi papá empezaron a derrumbarse 3 días después de esa fiesta. Mi mamá me llamó un martes por la mañana, antes de que yo entrara al salón de clases. Cuando vi su nombre en la pantalla, dudé. Nuestra relación siempre fue complicada. No porque no nos quisiéramos, sino porque ella había pasado 27 años eligiendo el silencio sobre la verdad. Contesté. Lucía, tu papá está muy enojado. Su voz sonaba cansada, como cuando lleva días sin dormir bien. Lo imagino. Dije, dice que lo humillaste frente a toda la familia. Cerré los ojos un segundo. Respiré. Mamá, ¿cuántas veces te humilló él a ti contando ese chiste? Silencio largo. Después, no es lo mismo. ¿Por qué no? No respondió. Me dijo que papá quería que yo llamara a mis tíos a disculparme, que había incomodado a todos en la fiesta de Renata, que la abuela Estela había llorado al llegar a su casa. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, le dije que no iba a llamar a nadie a pedirles perdón por haber dicho la verdad, que si alguien lloró,
Era porque la verdad a veces duele, pero que yo había estado tragándome ese dolor desde los 5 años. Colgué antes de que ella pudiera responder. Ese día en el aula, mientras mis alumnos de primer grado aprendían a unir sílabas, yo estaba ahí de cuerpo pero con la cabeza en otro lado. Pensaba en la cara de mi papá cuando me senté. Pensaba en mi mamá eligiendo, otra vez, defender lo indefendible. Y pensaba en lo que había descubierto 8 meses antes, esa información que todavía no había usado, que guardaba como quien guarda un documento importante en un cajón cerrado con llave. Porque había algo sobre mi papá que nadie en esa familia sabía, algo que cambiaba por completo el relato que él había construido durante décadas. Todo empezó cuando mi abuela materna, la abuela Nora, murió en marzo del año anterior. Yo fui la primera en llegar a su casa esa mañana, antes que mi mamá, antes que mis tíos. La señora del aseo me abrió la puerta y me dijo que la abuela había dejado una cajita sobre su mesa de noche, con mi nombre escrito encima con plumón. Era una cajita de cartón pequeña, de esas donde vienen pastillas. Adentro había una llave, un papel doblado en 4 y una foto vieja. La llave era de un cajón de su escritorio en el cuarto de costura. El papel decía: Lucía, en el cajón hay una carpeta. Léela cuando estés sola y lista. Todo lo que está ahí es tuyo. Lo guardé porque creí que algún día lo necesitarías. Te quiero más que a nada. Abuela Nora. Tardé una semana en abrir ese cajón. No sé por qué. Supongo que tenía miedo de lo que iba a encontrar. Cuando finalmente lo hice, la carpeta adentro tenía papeles viejos, cartas escritas a mano y 3 fotografías. Las cartas eran de mi papá, escritas antes de que yo naciera, dirigidas a mi abuela Nora. Las leí 2 veces para asegurarme de que entendía bien. En esas cartas, mi papá le pedía dinero a mi abuela, no una vez, 4 veces en el transcurso de un año. Le decía que él y mi mamá estaban pasando dificultades, que el negocio que había intentado poner no había funcionado, que necesitaba un préstamo para salir adelante. Y mi abuela Nora, que era una mujer con pocos recursos pero con un corazón enorme, le había prestado el equivalente a lo que en ese entonces era casi todos sus ahorros. Las cartas de agradecimiento de mi papá eran efusivas, cargadas de promesas de pago que nunca llegaron. Pero lo más impactante no era el dinero. Era una carta específica, la última de todas, escrita cuando mi mamá tenía 3 meses de embarazo conmigo. En esa carta, mi papá le decía a mi abuela que el embarazo había sido inesperado y que estaba evaluando sus opciones, que si no fuera porque mi mamá era tan tradicional, las cosas habrían sido distintas, que él tenía planes que ese embarazo complicaba. Mi abuela nunca le respondió esa carta, pero la guardó. La guardó durante 27 años y me la dejó a mí. Me quedé sentada en el cuarto de costura de la abuela Nora durante casi 1 hora, con los papeles en las manos. No lloraba. Era una sensación más extraña que el llanto, como cuando de repente entiendes que algo que creías que era una pared en realidad es una puerta. Durante los 8 meses siguientes no hice nada con esa información. La guardé en mi departamento, en una carpeta dentro de una caja. Seguí yendo a las reuniones familiares. Seguí sonriendo cuando era necesario. Seguí siendo la Lucía que todos conocían. Pero algo había cambiado en mí. Ya no me sentía culpable por existir. Ya no sentía que el chiste de mi papá tenía poder sobre mí, porque ahora sabía algo que él no sabía que yo sabía. Y después vino la fiesta de Renata. 3 días después de mi llamada con mamá, me escribió mi tía Patricia, la hermana de mi papá. Patricia siempre fue la vocera de la familia paterna, la que organizaba las reuniones, la que mediaba en los conflictos, la que en el fondo se encargaba de mantener las versiones ordenadas. Su mensaje era largo. Me explicaba que mi papá había hecho ese comentario toda la vida, de cariño, que así era él, que yo tenía que entender su forma de ser, que la familia se había sentido muy incómoda con mi reacción, y que lo más sano para todos era que yo llamara a papá a aclarar las cosas. Lo leí 2 veces. Después lo guardé sin responder. Al día siguiente llegó un mensaje de mi primo Esteban, hijo de Patricia. Esteban y yo nunca habíamos sido cercanos. Su mensaje era más corto. Lucía, ¿para qué armar drama? Papá dice que tu papá está que trina. Llámalo y ya. Tampoco respondí. El viernes de esa semana, mientras calificaba cuadernos en mi departamento, sonó el timbre. Fui a la puerta y era mi mamá. Traía una bolsa con comida. Esa forma que ella tiene de aparecer cuando no sabe cómo empezar una conversación. La dejé entrar. Puso la comida en la cocina y se sentó en el sillón pequeño que tengo frente a la ventana. Tu papá quiere hablar contigo, dijo. Ya sé. Lucía, él no lo dice con mala intención. Tú lo conoces. Me senté frente a ella. Mamá, ¿tú realmente crees eso? ¿Después de 27 años crees que lo dice sin mala intención? Ella miró hacia la ventana. Es su forma de ser. Su forma de ser me hizo pasar toda la infancia creyendo que yo era un problema. Eso no es verdad. ¿Cuántas veces me preguntaste si estaba bien después de uno de esos comentarios? Silencio. Ninguna, mamá. Ninguna vez.
Ella se quedó callada un rato largo. Después dijo algo que no esperaba. Yo también me callé cosas que no debía haberme callado. Lo dijo tan bajito que casi no lo escuché. No sé si era el inicio de algo o solo un momento de cansancio, pero fue la primera vez en mi vida que mi mamá admitió, aunque fuera de refilón, que algo había estado mal. No respondí nada. Le serví un vaso de agua y cambiamos el tema. Pero esa frase se me quedó grabada. Lo que vino después, no lo vi venir. El lunes siguiente, cuando llegué a la escuela, tenía 3 llamadas perdidas de un número que no tenía guardado. Llamé de regreso en el recreo. Era una voz de hombre mayor, tranquila. Se presentó como el señor Cifuentes, un vecino de toda la vida de mis abuelos maternos. Me dijo que había conocido a mi abuela Nora desde que eran jóvenes, que sabía que ella había muerto el año anterior, y que tenía algo que contarme que había querido decirme desde hacía tiempo, que si podíamos vernos. Acordamos encontrarnos el miércoles siguiente en una cafetería cerca de la antigua colonia donde vivía mi abuela. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé pensando en qué más podía haber que yo no supiera. El miércoles, el señor Cifuentes resultó ser un hombre de unos 70 años, de pelo blanco y manos de alguien que trabajó toda la vida con ellas. Llegó antes que yo. Ya tenía su café. Cuando me senté, me dijo sin rodeos que era amigo de la abuela Nora desde hacía más de 40 años, y que ella le había pedido, antes de morir, que si alguna vez yo lo necesitaba, él podía confirmar algo. ¿Confirmar qué?, pregunté. Que tu abuela le prestó dinero a tu papá durante varios años, y que él nunca le devolvió nada. Asentí despacio. Eso lo sé. Encontré las cartas. Él asintió también. Bien, porque hay algo más que las cartas no dicen. Tomó su café. Tu abuela tuvo que vender una parte de sus cosas para prestarle ese dinero a tu papá. Un juego de cubiertos de plata que era de su mamá, y unas monedas de colección que tu abuelo había juntado durante años. Los vendió porque tu papá le dijo que era urgente, que si no, iban a perder donde vivir. Hizo una pausa. Nunca le dijo eso a tu mamá. Le daba vergüenza que tus abuelos supieran que ella se había casado con alguien que los usó así. Sentí algo frío en el estómago. ¿Mi mamá no sabe esto? Nunca lo supo. Tu abuela me lo pidió expresamente. Dijo que no quería que tu mamá sufriera más de lo que ella sufría. Salí de esa cafetería con la cabeza llena de ruido. Caminé 3 cuadras sin rumbo antes de darme cuenta de que era tarde y tenía que volver a trabajar. Lo que el señor Cifuentes me acababa de decir completaba un cuadro que yo apenas había empezado a ver. Mi papá no solo había construido un chiste a costa mía durante 27 años, había construido toda su vida sobre una historia conveniente, donde él era el hombre atrapado por las circunstancias, cuando en realidad había sido él quien vivió de los ahorros de una mujer mayor que nunca cobró lo que se merecía y que se fue de este mundo sin que nadie en la familia lo supiera. Esa noche llegué a mi departamento. Abrí la caja donde guardaba la carpeta de la abuela Nora y estuve mirando las cartas durante un rato. Después las volví a guardar. Todavía no era el momento, pero estaba muy cerca. Esa misma semana, mi papá tomó una decisión que lo metió en un problema que él mismo no anticipó. Me mandó un mensaje. No para hablar, sino para anunciar que había hablado con mis tíos paternos y que habían decidido que en la próxima reunión familiar, que sería el cumpleaños de la abuela Estela en 3 semanas, yo tendría que pedir una disculpa pública frente a todos, que había quedado acordado, que era lo correcto para que la familia siguiera unida. Lo leí 3 veces. Después lo cerré y lo dejé sobre la mesa. Esa noche llamé a mi mamá. ¿Sabías lo del acuerdo que hicieron? Silencio incómodo. Tu papá me comentó algo. ¿Y tú qué opinas? Lucía, a veces hay que ceder para que las cosas vuelvan a la normalidad. ¿Qué normalidad, mamá? ¿La de antes, donde todo el mundo se reía de mí? No respondió. Voy a ir al cumpleaños de la abuela Estela, dije. Pero no voy a pedir ninguna disculpa. Colgué. Durante las 3 semanas siguientes, la familia paterna se organizó de una manera que en otro momento me habría destrozado. Mi tía Patricia les escribió a varias personas para contarles su versión de lo ocurrido en la fiesta de Renata. Supe esto porque mi prima Lorena, la única persona de ese lado de la familia con quien tenía algo parecido a una amistad real, me avisó en privado. Te están pintando como la dramática que arruinó la fiesta, me dijo por mensaje. Mi mamá está convencida de que tú tienes algo personal contra tu papá desde siempre. Le respondí que se lo agradecía. Y le pregunté si estaría en el cumpleaños de la abuela Estela. Sí, dijo. ¿Vas a ir? Sí, le dije. Y esta vez no voy a irme sin decir lo que tengo que decir. Lorena no preguntó qué era, solo me mandó un corazón pequeño y no dijo más nada. Era de las pocas personas que, sin saber exactamente qué estaba pasando, entendía que algo importante estaba a punto de cambiar. Las 2 semanas siguientes las usé bien. Hice fotocopias de las cartas más importantes de la carpeta, las que mostraban los préstamos, las que mostraban las promesas incumplidas. Las ordené por fecha, no con la intención de destruir a nadie en público, sino con la intención de que, si alguien en esa reunión me pedía que me disculpara frente a todos, yo tuviera en la mano algo concreto, algo que no pudiera ser negado ni reencuadrado como exageración mía. El cumpleaños de la abuela Estela cayó en un sábado.
Llegué sola, como siempre. La reunión era en casa de mi tía Patricia, una casa grande con patio donde habitualmente poníamos mesas largas. Había quizás 40 personas. Vi a mi papá al fondo hablando con sus hermanos. Cuando me vio llegar, su expresión fue de alguien que ya tiene un plan y está esperando ejecutarlo. Me saludé con la gente normalmente. Besé a la abuela Estela, que tenía 81 años y olía a lavanda y a talco. Me senté cerca de mi prima Lorena. Mi mamá estaba en la cocina ayudando con las bandejas. Todo parecía una reunión normal hasta que mi tía Patricia, a la hora del pastel, pidió la atención de todos. Antes de cantarle a mamá, dijo Patricia con su voz de presentadora, nos gustaría aclarar algo que quedó pendiente de la última reunión familiar. Miró en mi dirección. Lucía, creo que tienes algo que decirle a tu papá. 40 personas me miraron. Me puse de pie. Sentí el corazón golpeando fuerte, pero mi voz salió tranquila. Sí, tengo algo que decir. Mi papá sonrió. Era la sonrisa de quien cree que ya ganó. Metí la mano a mi bolso y saqué el sobre con las fotocopias. Papá, toda mi vida escuché que yo era el error que arruinó tus planes. Hablé despacio, sin alzar la voz, que mamá te atrapó, que si no fuera por mí, tu vida habría sido diferente. Hubo un silencio total. Solo se oía el viento en las plantas del patio. Durante 27 años cargué con eso. Creí que era mi culpa, que era demasiado sensible, que no sabía recibir un chiste. Puse el sobre la mesa sin abrirlo todavía. Pero hace 8 meses, cuando murió mi abuela Nora, encontré algo que ella me dejó guardado. El rostro de mi papá cambió. No mucho, pero lo suficiente. Un pequeño tensionamiento alrededor de los ojos. Son cartas, dije, escritas por ti, dirigidas a mi abuela Nora, donde le pedías dinero 4 veces en un año, prometías devolverlo, y nunca lo devolviste. Pausa. Dinero que mi abuela consiguió vendiendo cosas que eran de su mamá y de mi abuelo. Cosas que no tenían precio. Tomé el sobre, y hay una carta en particular, de cuando mamá tenía 3 meses de embarazo conmigo, donde dices que el embarazo fue inesperado y que estabas evaluando tus opciones, que si mamá no fuera tan tradicional, las cosas habrían sido distintas. El patio estaba tan quieto que se oía el tráfico de la calle. No vine a destruirte, dije mirándolo a los ojos. Vine a que sepas, y a que todos sepan, que el hombre que lleva 27 años contando que fue atrapado por un accidente, usó a mi abuela materna, no le devolvió nada, y se pasó décadas escudándose en mi existencia, para no hacerse cargo de sus propias decisiones. Dejé el sobre la mesa y me senté. Mi tía Patricia había perdido el color. Mi papá tenía la mandíbula apretada. La abuela Estela miraba a su hijo con una expresión que yo nunca le había visto. No era enojo, era algo más parecido a la vergüenza. Y mi mamá, que había salido de la cocina con una bandeja en las manos, estaba parada en el umbral de la puerta con los ojos llenos de lágrimas que no caían todavía. Mi papá habló. Era lo que yo esperaba, que hablara, porque cuando alguien como él queda expuesto, la reacción casi siempre es el ataque. Esas cartas son privadas, dijo. La voz le salió áspera, sin el tono liviano de siempre. No tienes derecho a leerlas ni a traerlas aquí. Mi abuela me las dejó a mí, respondí. Ella decidió que yo tenía derecho a saber. Tu abuela estaba vieja y confundida. Fue el error más grande que pudo cometer, porque en el patio había 3 personas que habían conocido a mi abuela Nora de cerca. Mi tío Rómulo, hermano de mi mamá, que había llegado un rato antes sin que yo lo supiera, la señora Graciela, amiga de décadas de la familia materna, y mi mamá, que seguía parada en el umbral. Mi tío Rómulo se puso de pie despacio. Era un hombre de pocas palabras, contador de profesión, serio por naturaleza. Cuando habló, lo hizo sin alzar la voz. Nora tenía toda su lucidez hasta el último mes, y si guardó esas cartas durante 27 años y se las dejó a Lucía, fue porque sabía exactamente lo que hacía. Mi papá lo miró. Esto no te incumbe. Mi mamá te prestó dinero que no tenía, dijo mi tío. Eso me incumbe bastante. Mi tía Patricia intentó intervenir. Estamos en el cumpleaños de mamá Estela. No es el momento para esto. Fue ella quien pidió el momento, dijo Lorena desde su silla, señalándome. Tú le diste el turno de hablar. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Ya no era el silencio del shock. Era el silencio de 40 personas procesando información nueva sobre alguien a quien habían conocido de una sola manera durante décadas. Mi mamá dejó la bandeja sobre una mesa auxiliar y caminó hacia donde yo estaba. Se sentó a mi lado. No dijo nada todavía, solo se sentó a mi lado. Y eso, después de 27 años, fue más de lo que yo esperaba de ella. Mi papá intentó 2 cosas más esa noche. Primero dijo que el dinero lo había devuelto de otra forma, ayudando en cosas de la casa cuando mis abuelos lo necesitaron. Mi tío Rómulo le preguntó cuándo, exactamente. Mi papá no dio una fecha concreta. Después dijo que todo eso había pasado hacía mucho tiempo y que no tenía sentido remover el pasado. La abuela Estela,
que había estado en silencio todo el tiempo. Dijo entonces algo muy corto. El pasado importa cuando alguien cargó con él toda su vida sin merecerlo. La fiesta no continuó como fiesta. La gente se fue despidiendo en grupos, en voz baja. Algunos me saludaron al salir, otros evitaron mirarme. Mi papá se fue sin decirme nada, con mi tía Patricia siguiéndolo de cerca. La abuela Estela, antes de que la llevaran adentro, me tomó la mano un momento y me dijo, «Eras demasiado chica para cargar con eso». No dijo nada más. Tampoco hacía falta. Mi mamá y yo nos quedamos las últimas, ayudando a recoger sin hablar mucho. Cuando nos despedimos en la puerta, me dio un abrazo más largo que de costumbre. Antes de soltarme, me dijo al oído, «Lo siento. Debí haber hecho más». No respondí nada, pero no me solté de inmediato. Manejé a mi departamento con la ventana un poco abierta, aunque hacía frío, porque necesitaba el aire. No me sentía victoriosa. Exactamente. Me sentía liviana. Era una sensación parecida a cuando llevas mucho tiempo cargando algo pesado y de repente lo sueltas, y los hombros no saben bien cómo estar sin ese peso. Llegué a casa, puse agua a calentar y me senté en el suelo de la cocina con la espalda contra la alacena. Así estuve un rato, nada más. Sin teléfono, sin tele. Solo el silencio del departamento y el ruido del agua hirviendo. Después de ese cumpleaños, el desmoronamiento de la versión de mi papá fue silencioso, pero sostenido. Mi tío Rómulo habló con mi mamá durante las semanas siguientes. No sé exactamente qué le dijo, pero sé que mi mamá empezó a hacer preguntas que nunca había hecho. Preguntas sobre los años en que mis papás tuvieron dificultades económicas, sobre de dónde había salido el dinero para ciertos gastos, sobre por qué la abuela Nora había dejado tan poco al morir cuando siempre había sido una mujer ordenada con sus cosas. Mi papá no tenía respuestas limpias para ninguna de esas preguntas. 3 semanas después del cumpleaños de la abuela Estela, mi mamá me llamó. Me dijo que había decidido separarse de mi papá. No lo dijo con drama ni con llanto. Lo dijo como quien comunica una decisión que ya está tomada y no tiene vuelta atrás. Llevo mucho tiempo sabiendo cosas que elegí no ver, me dijo. Ya no puedo seguir eligiendo no ver. No le dije que me alegraba, porque no era exactamente alegría lo que sentí. Era algo más complejo. Pero le dije que la apoyaba. Mi papá salió de la casa familiar un jueves por la mañana. Se fue a casa de su hermana, la tía Patricia, que al principio lo recibió sin cuestionarlo. Pero las conversaciones que mi tío Rómulo tuvo con distintas personas de ambas familias fueron haciendo su efecto lentamente. No fue una exposición pública. No hubo escándalo en redes ni llamadas de enojo. Fue algo más efectivo. La verdad circulando en voz baja entre personas que lo habían conocido durante años y que ahora lo miraban diferente. Mi tío Rómulo habló con la tía Patricia directamente, en privado. Le contó lo de los préstamos de la abuela Nora. Le mostró las fechas, los montos aproximados que mi mamá había podido calcular. Patricia no respondió de inmediato. Tardó varios días. Cuando finalmente lo hizo, le dijo a mi mamá por teléfono que necesitaba procesar todo esto, que ella no sabía nada de esos préstamos, que si era verdad lo que decían las cartas, entonces su hermano les había mentido a todos. Mi papá dejó la casa de Patricia 2 semanas después. Según Lorena, que me mantenía al tanto sin que yo se lo pidiera, hubo una conversación larga y difícil entre los 2 hermanos que terminó con Patricia diciéndole que no podía seguir cubriendo a alguien que había usado a gente mayor que confiaba en él. Durante todo ese tiempo, yo seguí yendo a la escuela. Seguí con mis clases de primer grado. Seguí con mi vida cotidiana. Hubo días que me preguntaba si había hecho lo correcto. No por mi papá, sino por mi mamá, que a los 54 años estaba empezando de cero. Pero cada vez que esa duda llegaba, recordaba la cara de ella en el umbral de la puerta de Patricia, con la bandeja en las manos y los ojos llenos de lágrimas. Y recordaba que esa mujer había pasado 27 años eligiendo el silencio, y que alguien tenía que haber dicho la verdad antes. Ese alguien tuvo que ser yo, y lo fui. 6 meses después de esa noche, mi mamá alquiló un departamento a 10 minutos del mío. El primer fin de semana que estuvo ahí, fui a ayudarla a acomodar cosas. Pusimos la cocina juntas, colgamos algunas fotos, armamos los muebles que había comprado de segunda mano. En un momento ella encontró una foto vieja de cuando yo tenía como 7 años, parada en un jardín con un helado en la mano, mirando a la cámara con esa sonrisa que tienen los niños que todavía no saben que el mundo puede ser complicado. La sostuvo un rato, no dijo nada. La puso sobre la repisa de la ventana de la sala. Yo tampoco dije nada, pero sí la vi ahí, en su nuevo lugar. Y pensé que esa foto había estado guardada en una caja durante años, que era bueno que ahora estuviera a la luz. En cuanto a mi papá, lo último que supe fue que estaba viviendo en un cuarto rentado en otra colonia, lejos de la casa familiar, lejos de sus hermanos, lejos del círculo donde durante décadas había sido el hombre simpático con el chiste fácil. Nadie de la familia paterna lo buscó activamente para apoyarlo. La abuela Estela, según Lorena,
dejó de mencionarlo en las conversaciones, no con enojo, sino con ese silencio que a veces es más definitivo que cualquier palabra. Nunca me pidió perdón. No lo esperaba. El día que cumplí 28 años, mi mamá me invitó a desayunar en su departamento nuevo. Hizo chilaquiles, que son mi cosa favorita desde chica, y pusimos música mientras comíamos. En un momento, sin que viniera a cuento de nada, me dijo, «Hiciste bien en pararte esa noche. Tardé 27 años». Dije, «Pero lo hiciste». No respondí nada. Tomé mi café. Miré por la ventana de su cocina, que daba a un pequeño patio con una planta de bugambilia que ella había puesto la semana anterior. Era temprano, y la luz era de ese color anaranjado suave que tienen las mañanas cuando todavía no hace calor. Pensé en la abuela Nora, en la cajita de cartón con la llave adentro, en el papel doblado en 4 con su letra clara. Pensé en que ella sabía que algún día yo iba a necesitar eso, y lo guardó durante 27 años para que yo no tuviera que cargar sola con algo que no era mío. Hay personas que te dejan cosas salirse. La abuela Nora me dejó la verdad. Y con la verdad, finalmente, la posibilidad de soltarlo todo. Planta de bugambilia en el patio. Café caliente. Mi mamá al otro lado de la mesa. Era suficiente. Era más que suficiente. Eso fue lo que cosechó mi papá de todos esos años. Silencio a su alrededor, cuartos rentados, y una familia que ya no lo buscaba. Él plantó humillación durante décadas, y fue exactamente eso lo que recogió al final, solo que esta vez la humillación era completamente suya. Hoy tengo una vida que construí sin su versión de mí, y eso, nadie me lo puede quitar. Si alguna vez sentiste que alguien de tu propia familia te hizo sentir un error, déjame saber en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela. Gracias por quedarte hasta el final, significa mucho. No olvides dejar tu like y suscribirte si aún no lo has hecho.